todos. Los saludo, soy el doctor Francisco Giovanni Soto Rodríguez, vicepresidente del Instituto Mexicano de Flebología y Linfología. Para nosotros es un honor en esta ocasión que tendremos nuestro segundo webinar de Flebología en Foco, en el cual estaremos hablando ahora con el tema de lo que es fleboestética, una experiencia personal. Para mí es un placer estar aquí, verlos a todos ustedes conectados, el interés que han estado teniendo por este nuevo proyecto que estamos lanzando, la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, el Instituto Mexicano de Flebología y el Colegio J. Raymond Tournay. Les agradezco su participación y su asistencia. Para no hacer más tardado esto, les presento el día de hoy. Nos enorgullece que esté con nosotros como comentarista el doctor Javier Serralde Gallegos. Él ahorita es el vicepresidente de la UIP, es expresidente de la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, uno de los más jóvenes pioneros, pero más entusiastas que está abriendo la flebología de México a nivel nacional e internacional. Es un gusto, doctor Serralde, que esté aquí con nosotros, que nos esté apoyando, que apoye, que dé sus comentarios y apoye esta nueva causa de cómo ver la flebología en México. También tenemos hoy a la doctora Lugo, Alicia Lugo, la cual es una doctora joven en la academia, en la ANFIL, también muy entusiasta, con mucha experiencia. Actualmente es coordinadora del diplomado de flebología en la Ciudad de México, con mucha experiencia. De los temas que nos viene a hablar el día de hoy, de la fleboestética, tiene demasiado conocimiento, muchos pacientes trabajando, mucho que ofrecernos. Recuerden que la flebología en foco no es hacer presentaciones de temas como si fueran de congreso. La intención es una charla amena entre nosotros y ustedes, los que están detrás de las cámaras. Les recuerdo que todos pueden hacer sus preguntas vía chat. Se la estará contestando la doctora Lugo, el doctor Serralde, un servidor, y esperemos que este segundo webinar sea de su agrado y nos deje mucha enseñanza para todos. Muchísimas gracias, doctor Serralde. ¿Quiere hacer algún comentario antes de iniciar? Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto, doctora Lugo, quedarnos ahorita por este medio, doctor Vega y a todos ustedes. Es un placer, les agradezco por la invitación y bueno, pues con todo gusto, creo que es un tema muy interesante. Vamos a encontrar gente que es fan, ¿verdad?, de la fleboestética, como es la doctora Lugo, ¿verdad? Y bueno, y finalmente, pues todas las técnicas, los advenimientos que tenemos. También, pues finalmente les agradezco. Bienvenidos todos, un fuerte abrazo. Y bueno, estaremos aquí durante este webinar esperando contribuir bastante con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Serralde. Doctora Lugo, ¿algún comentario antes de que empiece a compartir su presentación, su plática? Pues primero que me siento muy, muy contenta, muy agradecida de que se me haya dado la oportunidad de participar. Y además que es un concepto nuevo y eso me parece muy interesante, que se esté buscando esta parte de hacer estas conversaciones amenas, ¿no? Cuando el doctor Giovanni me explicaba más o menos cuál era el concepto, me decía que era como una plática, ¿verdad? Una plática entre amigos, que pudiera aportar en cuanto a la experiencia que tenemos con este tema, que sí, francamente, me apasiona mucho. Entonces me siento muy contenta y también muy contenta de estar acompañada de amigos que además son profesionales, que pueden aportarnos excelentes comentarios y que va a ser, estoy segura, de mucho provecho para ustedes y para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En lo que empieza a transmitir o compartir su pantalla, les comento, doctores, a los que se van conectando, que las preguntas que quieran ir haciendo las pueden hacer vía chat. Las vamos a estar anotando y al final de la presentación de la doctora y de sus comentarios del doctor Javier Serralde, les daremos respuesta a todas las preguntas que podamos ir contestando. Les recordamos que este webinar también se transmitirá, después será grabado y se va a poner en YouTube. Estamos planeando también para las preguntas que no se puedan contestar en tiempo y forma, por los tiempos de que no queremos hacerla muy larga y no sea tedioso para nosotros ni para ustedes. Se está buscando hacer este podcast donde se puedan ir contestando todas las respuestas que queden al aire. Muchísimas gracias y queda
Al frente, doctora, le escuchamos. Muchas gracias. Se escucha correctamente y se ve la pantalla, ¿verdad? Perfectamente, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Pues vamos a ver que esta presentación consta más que nada de experiencia, de las cosas que me parecen principales a la hora de tratar fleboestética. Lo único que quise poner como un concepto es el origen del concepto de fleboestética. Este fue acuñado por el doctor Bonet Salat al principio de los años 90, empezó él a utilizarlo. Él es un médico español que ha enfocado mucho su carrera justo a la estética. Y lo que me gustaría rescatar es que la estética da como prioridad mejorar la apariencia, pero tratando la enfermedad subyacente, que eso vamos a ver más adelante, que es muy importante. La fleboestética es un mercado de mucha oportunidad dentro de la flebología. Dependiendo del tipo de pacientes que ustedes tengan, el medio en el que se desenvuelvan, van a ver que un gran porcentaje de pacientes acude a la consulta con su síntoma principal, pues una molestia estética, que también es de mucho valor. Y conforme los tiempos van cambiando, cada vez se le da una prioridad mayor a esta parte estética. Entonces, cada vez mayor porcentaje de pacientes asisten con nosotros, no solo por dolor, sino por buscar una mejor apariencia. Entonces, aunque es una gran oportunidad, pues la fleboestética también tiene muchos retos. Vamos a ir desglosando, digamos que los tres principales más adelante, pero algunos de los retos con los que nos enfrentamos, pues es primero que el concepto personal de la estética varía, ¿no? Las expectativas de los pacientes pueden variar también, que generalmente, si nosotros no tomamos un tiempo para explicarle a los pacientes, ellos tienen un pobre seguimiento de la enfermedad. Y estos tratamientos de moda, que el objetivo es para los pacientes únicamente la parte de la belleza, de la estética, y no tratar la insuficiencia venosa como una enfermedad. Esto también es un reto, porque para que nosotros podamos darle a nuestros pacientes unas expectativas realistas, pues tenemos que explicarles esta parte del origen de la enfermedad. Y finalmente, que la escleroterapia, por ejemplo, que es una de las herramientas que utilizamos y sobre la que vamos a hablar el día de hoy, tiene algunos riesgos por sí misma que afectan a la parte estética, ¿no? Como la parte de la pigmentación, la extravasación, el matting, que ya lo tiene como tal y que en la estética, pues en la fleboestética, pues se va a convertir en un problema. Pude dividir digamos que estas situaciones en tres grandes grupos, que me parece a mí que son los pilares principales que debemos tener como base para poder empezar a hacer una fleboestética de buena calidad. El primero es la excelente comunicación con el paciente. Esta imagen es muy clara, ¿no? Si yo les preguntara quién de las dos personas tienen razón, pues depende de la perspectiva, ambos tienen razón. Entonces, una de las partes principales de la fleboestética es poder elegir bien a nuestros pacientes y también poderles ofrecer una información real de su enfermedad y de las posibilidades de mejora estética que tiene. Como podemos ver aquí, pues algunos pacientes van por salud, otros por belleza, y en el caso de la belleza, pues la belleza no está justo en las cosas, sino en los ojos de quien las mira. Esta foto me gusta mucho porque es de un jugador de fútbol muy conocido, que nunca ha querido tratar estéticamente su rostro porque para él es parte de su personalidad. En una entrevista dice, si me quitara mi cicatriz no sería yo. Entonces, para él es bello, aunque para otras personas no lo sea. Entonces, una de las partes principales es que podamos establecer con el paciente una expectativa realista, primero de lo que es belleza para el paciente y segundo de lo que nosotros con nuestro tratamiento le podemos ofrecer y en cuánto tiempo. Adaptado, claro, a la patología de cada paciente y a las opciones de tratamiento que podamos ofrecerle. El siguiente punto a tratar es el tratamiento integral de la patología subyacente. Esta imagen expresa mucho, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver contra todo lo que hay detrás. Y eso tiene mucha importancia en la fleboestética, porque muchos pacientes pueden acudir con nosotros buscando únicamente que podamos desaparecer las venitas que ellos llevan mucho tiempo viéndose y que les incomodan por esta razón, pero que en realidad tienen toda una patología detrás, que si no tratamos, pues los resultados estéticos no van a ser suficientes. Bien rápido les quiero comentar sobre este estudio que hizo la doctora Martinbó hace ya algunos años. Es muy interesante. Ella tomó a 525 pacientes y en estos pacientes estudió ciertas zonas de telangiectasias.
Lo que yo quisiera que nosotros tomáramos de aquí, más que el dato del estudio, es qué fue lo que encontró en el ultrasonido. El resultado más importante es que únicamente el 7.4% de las zonas de telangiectasias que se estudiaron en estos pacientes no tenían conexión aparente. ¿Qué quiere decir? Que si solamente tratamos las venas que se ven o las telangiectasias como tal, pues vamos a dejar prácticamente más del 90% de esa patología sin tratamiento. Y para eso, pues contamos con algunas herramientas. Concretamente, voy a mostrarles algunas imágenes de lo que hemos encontrado utilizando la lámpara de transiluminación. Estas son las telangiectasias que la paciente acudió a tratarse y vamos a ver que tiene toda una conexión por detrás. Aquí tenemos una imagen del transiluminador que en nuestra experiencia pues es de vital importancia, también para fleboestética. Contrario a lo que pudiéramos pensar, como en fleboestética tratamos venas que se ven, pues el tratamiento integral es importantísimo y es una base para que podamos darle al paciente un tratamiento duradero y también un tratamiento completo, vamos a decirlo de esa manera. Aquí tenemos otras imágenes también de ese mapeo, donde ya podemos ver que nuestros ojos pues no son suficientes, ¿no? Aquí tenemos una imagen del uso del transiluminador. Nuevamente, aquí tenemos ya marcadas algunas perforantes, no vamos a entrar a esta parte de la fisiopatología, pero como vemos, al hacer un mapeo correcto, pues vemos que el esclerosar o eliminar las venas que se ven, pues no es suficiente para un tratamiento completo. Entonces, como tal, la transiluminación es una herramienta indispensable. Si bien no a todos los pacientes que asisten a una consulta por fleboestética es necesario solicitarles un ultrasonido Doppler, pues sí, hacerles un estudio con una lámpara de transiluminación es importante. Y finalmente, el uso de las herramientas disponibles. Tenemos muchas herramientas, mucha información. Lo primero que yo quisiera compartirles, que en mi experiencia ha sido útil, es documentar el caso. Documentar incluye hacer una buena historia clínica del paciente, hacer un consentimiento informado adecuado. Más adelante vamos a ver por qué. Siempre les comento a los alumnos en la clase cuando hablamos acerca de empezar a esclerosar o de hacer esclerosis, todas las personas que acuden a nuestro consultorio por un tratamiento y se les realiza tienen que tener un consentimiento informado. No importa si es un familiar, si es un amigo, si es una amiga, si es la novia, no hay problema, todos deben tener su consentimiento informado y estipular bien los riesgos que se pueden correr en el tratamiento por sí mismo, independientemente de que sea con objetivo estético o no lo sea, el paciente debe estar informado. Y es muy importante que podamos documentar con fotografías la evolución del paciente. Esto debe ser parte de su consulta normal. En mi experiencia, también nos ayuda de varias maneras. Nos ayuda a documentar el avance del paciente para que en las siguientes consultas pueda ver su evolución y también nos ayuda a que nosotros podamos llevar un registro y podamos ver el avance de nuestro paciente. Siempre estamos buscando el esclerosante ideal. Para fleboestética no hay como tal un esclerosante ideal, pero sí tenemos el apoyo del Consenso Mexicano de Escleroterapia, que ya nos muestra algunos esclerosantes usados con fines cosméticos en diferentes concentraciones. Y también comentar que yo he tenido también buena experiencia con polidocanol en alguna ocasión. Polidocanol a una dilución muy baja, más o menos ahí de 0.025. Sin embargo, para mi tranquilidad, cuando son, en el caso, por ejemplo, de las pacientes de fleboestética, pues a mí me da un poco más de confianza utilizar la glicerina simple porque se disminuye prácticamente a cero el riesgo de pigmentación. Pero en algunos casos también hemos utilizado con éxito polidocanol. Ahorita les voy a señalar en qué casos ha sido así o hemos usado una mezcla de ambos en diferentes sesiones. ¿Qué puede salir mal en fleboestética? Todo puede salir mal. Siempre existe esa posibilidad. Recordemos que nosotros vemos pacientes individuales que no siempre responden de la misma manera a los tratamientos. Les voy a mostrar algunas fotos de algunas situaciones adversas que ocurren. Afortunadamente no todas son de pacientes míos. Tal vez nos detengamos un poco a platicarles un poquito acerca de algún caso. Esta es una paciente con pigmentación. Esta pigmentación se dio
después de hacer una esclerosis con polidocanol al 0.025, y la pigmentación se dio en parte porque se formaron pequeñas áreas donde la sangre se quedó atrapada, hizo falta hacer un drenaje, se liberó la sangre que estaba ahí y al paso de 2 semanas después se eliminó por completo la pigmentación. No es así en todos los casos, pero el hacer un drenaje a tiempo es muy importante. Varía dependiendo de cada paciente el tiempo. Yo generalmente lo cito a la semana para hacer una revisión y si es así, pues hacemos un drenaje. Si ustedes tienen dudas sobre eso, podemos platicar exactamente de cómo lo realizamos, pero el objetivo es que podamos liberar esa sangre que quedó atrapada, ese pequeño trombito posesclero. Este es un caso de una paciente que se extravasó. Afortunadamente, la paciente no me sucedió a mí, no sucedió en nuestro grupo, sino que la paciente acudió a consulta ya una vez que había sucedido. Que un paciente se extravase es un riesgo que todos los que esclerosamos corremos. Hay ciertas cosas que podemos hacer para disminuir los riesgos, ser cuidadosos, usar una jeringa pequeña, que también eso nos ha dado buen resultado, y tratar de manejar concentraciones que vayan adecuadas a la calidad de la piel de la paciente y tener ciertos cuidados a la hora de esclerosar. Cuando una paciente se extravasa es terrible porque no nada más le provoca un dolor muy intenso, sino que se puede llegar a formar, como en este caso, una úlcera, que si bien va a cerrar, es una úlcera que tarda mucho tiempo y genera muchas molestias. Entonces, pues lo ideal es que podamos alejarnos de esta situación lo más posible. Esta también es una paciente que pigmentó. Aquí se usó con ella polidocanol al 0.125 y al 0.25. Como vemos, pues no son concentraciones altas. Sin embargo, vamos a ver que hay otros factores que tienen que ver, como el tipo de piel de cada paciente. Esta paciente mostró esta pigmentación. Según los estudios que hemos revisado, hay un porcentaje de la pigmentación que ocurre que mejora con el tiempo. Sin embargo, el porcentaje menor, que es alrededor de un 8%, puede permanecer aún más allá de 1 año y medio, de 18 meses. Entonces, pues lo ideal es que podamos evitarlo, porque aunque hay un gran porcentaje que se elimina con el tiempo, hay un porcentaje que puede permanecer. Aquí tenemos otro caso de una paciente que se extravasó. Esta es una paciente, un caso que tuvimos recientemente, esclerosamos con ella con polidocanol al 0.5, tenía un vasito un poquito más grueso y utilizamos glicerina en las venas más superficiales. Y la paciente se comunicó con nosotros unos 5 días después de que se retiró el vendaje y nos envió estas fotos. La paciente había salido a un viaje largo y no podía regresar, entonces yo la vi más o menos un mes, casi después de que se realizó el procedimiento. Estos vasitos que se ven aquí, pareciera en la foto que están relacionados con una neovascularización, como una especie de matting. Le dimos seguimiento a su evolución y ha mejorado bastante. El matting también es una situación adversa que puede ocurrir generalmente cuando hacemos una esclerosis más agresiva de lo normal. El matting sucede generalmente porque nosotros en el circuito de la insuficiencia venosa que tratamos, puede ser que esclerosemos la vena que da el punto de reentrada y dejemos libre la de fuga, entonces ese aumento en la presión hace que se desarrollen vasos nuevos que son muy difíciles de eliminar y que lo que nos ha funcionado es darle un poco de tiempo, encontrar si hay algunos vasos que estén todavía que podamos esclerosar, pero siempre después de dar un tiempo. En el caso de la paciente, la vimos al mes, había mejorado un poco y la vimos después y afortunadamente ha ido disminuyendo hasta que se ha eliminado pues casi por completo. Este es un caso muy ilustrativo. Es una paciente que vino a la consulta solo por estética. Ella no tenía dolor, no tenía ninguna otra molestia, únicamente quería que una vena delgada
pero que se notaba cuando ella hacía ejercicio, cuando pasaba mucho tiempo parada, pudiera eliminarse. Esta vena la tratamos con polidocanol al 0.025 y 0.125, concentraciones muy bajas. Y esta es la imagen con la que yo me encontré en la siguiente consulta. No se alcanza a percibir muy bien en la foto, pero los que conocen estos lápices como de carbón que usábamos antes, los que somos un poco, no tan mayores, pero un poco mayores, se veía así, como si lo hubieran pintado con un carboncillo. Entonces, pues cuando ella se quitó su vendaje, yo empecé a ponerme nerviosa porque, pues al acudir por una consulta de estética, pues no era lo que se esperaba. Afortunadamente había platicado con ella, su consentimiento informado estaba completo, y le había platicado la posibilidad de que hubiera cierta pigmentación. Es rara, pero puede llegar a ocurrir. Sin embargo, al hacer una serie de preguntas específicas, pues la paciente misma me comentó que ella tenía problemas de pigmentación con cualquier cosa. Si le picaba un mosco, se pigmentaba, si se rozaba con algo, se pigmentaba. Entonces, seguimos su evolución. Para las 3 semanas y media ya no quedaba nada de esta aparente pigmentación. Y en las sesiones posteriores que se hicieron ocurrió el mismo proceso. Entonces, es muy ilustrativo porque nos permite ver que a veces un porcentaje es de nuestra técnica, la elección del esclerosante y algunos otros factores, pero otro porcentaje está dado únicamente por la paciente, ¿no? Por el cuerpo de la paciente. Entonces, por eso es muy importante explicarle las posibilidades de que pueda pigmentar o de que pueda haber alguna otra reacción y también tener una buena comunicación con ellos. Ya que hablamos de todo lo que puede salir mal, vamos a ver ahora lo que puede salir bien, ¿no? También acabados estéticos que han llevado mucho detalle. En esta paciente tratamos una parte con polidocanol en concentraciones bajas y la gran mayoría de las telangiectasias, prácticamente todas, únicamente con glicerina simple. Esta paciente fue tratada también únicamente con glicerina simple. Aquí podemos ver cómo se ve el antes y el después. Prácticamente inmediato se ve una diferencia que se puede sostener estéticamente con el paso del tiempo. Estas fotos nos las ha compartido el doctor Guillermo Uribe y Daniela Uribe, de las que tienen numeritos son de casos que ellos nos han compartido. También ellos tienen mucha experiencia en fleboestética y quise compartirlos con ustedes porque a veces pensamos que la fleboestética únicamente se puede dar en piernas, pero no. Seleccionando adecuadamente el paciente y con los cuidados necesarios se puede realizar en rostro también y en manos en ciertas ocasiones. Aquí vemos un antes y después muy, muy estético el acabado. Aquí tenemos una paciente en mano, se ve mucho la diferencia. Normalmente mi prioridad no es esclerosar las venas de mano de forma estética, generalmente no es el primer paso, salvo en pacientes pues, muy selectos en ciertas situaciones, generalmente cuando presentan dolor. Ese es parte pues, de lo que nosotros buscamos por el uso que se les puede dar a las venas que se encuentran en la mano, pero la verdad es que también el acabado estético es valioso para esos pacientes. Aquí tenemos también otro antes y después, con glicerina. Estas venitas, que son las más delgaditas, son las que dan más dolores de cabeza. Generalmente no hay casi nunca una mejoría espectacular con la primera sesión. Generalmente necesitamos hacer algunos retoques, pero con el objetivo de que el acabado estético sea excelente cuando es parte del objetivo de nuestra paciente. Y también, aunque la paciente acuda por dolor, si podemos combinar un tratamiento exitoso, quitándole el dolor, con un buen acabado estético, pues hay que hacerlo, ¿no? La estética siempre puede estar presente. No tiene que sacrificarse en ningún momento. Aquí también vemos antes y después. En nuestra experiencia, las pieles más difíciles de tratar en el aspecto de la pigmentación son las pieles morenas claras. Tienen una tendencia más alta a pigmentar. Entonces, con ellas generalmente, en la parte estética, pues buscamos usar esclerosantes suaves como la glicerina simple, o en su caso, cuando es necesario, polidocanol, pero en concentraciones bajas, aunque tengamos que dar algunos retoques extra, pero es preferible a usar una concentración alta
y pues que la paciente o el paciente se puedan pigmentar. Pues he hablado mucho de la glicerina simple, la mencionamos en el consenso. Hemos tenido ya nuestro grupo 20 años prácticamente de experiencia con la glicerina simple sin ninguna complicación. Pues yo creo que cada médico, cada profesional de la flebología, de la escleroterapia, tiene una técnica favorita, un esclerosante que le funciona bien. Nosotros en la parte estética hemos tenido muy, muy buenos resultados con la glicerina y pues nos ha dado mucha tranquilidad también. Aquí tenemos un antes y después también. Este se hizo también únicamente con glicerina y en alguna vena nutricia aplicamos el ponidocanol. Otro detalle que nos favorece mucho, como las herramientas que debemos tomar en cuenta, es el calibre de la aguja que vamos a utilizar. Varía dependiendo de la técnica de cada quien. Nosotros les compartimos que utilizamos prácticamente para las telangiectasias siempre una aguja 31. Es más cómodo para las pacientes, es menos molesto y también para nosotros nos permite ser un poquito más precisos a la hora de poder utilizar el esclerosante. Hemos notado que eso disminuye también el riesgo de extravasarse. Entonces, esa en nuestra experiencia ha sido una buena elección. Este también es un comentario acerca de la estética. Esta es una paciente también del doctor Uribe, pero que acude prácticamente por un tratamiento para el dolor, para las complicaciones que pueda tener por su insuficiencia venosa, y su acabado estético también es excelente. Entonces, no están peleados una cosa con la otra. Es importante. Un buen acabado estético, excelente, y pues la parte funcional, la parte de dolor, también se ha conservado muy bien. ¿Cuáles son, en nuestra experiencia, los 3 pilares para tener excelentes resultados? El primero es una buena comunicación con el paciente, como les comentaba. Hablarles de los riesgos, llenar su consentimiento informado, tomar fotografías y también encontrar un objetivo que sea alcanzable para ustedes y que el paciente quede contento. El uso de la transiluminación, que es una herramienta básica porque nos permite no nada más poder hacer un mapeo para un diagnóstico adecuado, sino también ver el efecto del esclerosante a la hora de aplicarlo y la selección del esclerosante. Vamos a ir viendo que tiene que ver con varios factores, no nada más con el objetivo estético del paciente, sino con su edad, con la calidad de su piel, con el tono de su piel, con nuestra experiencia con ese paciente en cuanto a riesgo de pigmentación. Entonces, es parte de la experiencia que vamos desarrollando, pero tiene que ver mucho con el éxito de nuestro tratamiento. Y pues finalmente, les comparto mis datos. Cualquier duda que tengan, hay algunos compañeros que pueden acercarse con toda confianza para que yo pueda tal vez dar alguna opinión en algún caso. Y pues, ¿qué les puedo decir de la fleboestética? Es un área de oportunidad y yo creo que existen las herramientas para que podamos dar un excelente tratamiento a nuestros pacientes en todos los aspectos. Que no nada más podamos quitar la enfermedad, sino también darles un acabado estético que pueda hacerlos sentir cómodos y que les dé un resultado pues que sea que perdure y que los deje contentos y saludables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lugo. Un placer escucharla, un placer que nos comparta su experiencia, no solo de usted, de los de demás doctores, la experiencia que tienen. Lo principal, siempre luego estamos peleados con que todos subimos o presentamos todo lo bueno, todo lo bonito, que nunca se nos complican, que nunca pasa nada malo, todo me sale bien. Y pues la verdad, sabemos los que estamos en los consultorios que muchas de esas complicaciones las tenemos, las hemos visto y nos las reclaman los pacientes, más en el caso de los pacientes que van por fleboestética, que en lo personal para mí es el coco, es algo complejo de tratar. A veces no me gusta tanto tenerlo porque sé que el paciente que va por fleboestética quiere algo bonito. Y como el paciente que presentó de que no tenía dolor, no tenía molestia y quería verse bien su pierna y sale con matting, ¿qué cara le ponemos? Entonces, gracias por los tips que nos da, desde las agujas, tipo de esclerosante que usa, dosis que usa. La verdad es muy satisfactorio escucharla, doctora. Espero para los demás doctores sea muy enriquecedor su ponencia, su plática, su charla, más que nada, muy amena.
muy didáctica, muy explicativa, doctora. Muchísimas gracias. Y sin más, le damos la palabra al doctor Serralde, que nos haga un comentario de lo presentado por la doctora y también que nos haga un comentario de su experiencia, de lo que él ha visto, de cómo él lo maneja. ¿Qué opina, doctor Serralde? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora Alicia. Felicidades, muy interesante, muy bonitos resultados, ¿no? Creo que todos quisiéramos tener los mismos resultados con la fleboestética, ¿verdad? Pero bueno, si bien, bueno, creo que lo han dicho, uno de los puntos muy importantes es conocer, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de mi paciente? ¿No? Porque va a ser muy distinto cuando el paciente va, número uno, porque tiene dolor, pesadez, cansancio, acaticia, el edema, y bueno, y trae sus varices. Claro, yo siempre les digo, ese paciente es el paciente más fácil para todos nosotros, ¿verdad? Porque es un paciente que vamos a diagnosticar, podemos mapear, podemos corregir, ¿sí? Y el paciente va a empezar a disminuir su sintomatología y estamos atacando la expectativa que él tiene. Aquí el otro punto es cuando el paciente nos llega porque dice, doctor, no me gusta cómo se ven mis varices. Doctor, no me gustan esas arañitas. Es más, yo cuando entré a ese territorio de la flebología, en ese entonces me enteré que, que los pacientes se maquillan las varices, ¿no? Para mí, yo empezaba a limpiarlos para esclerosarlos. Ah, caray, ¿qué se puso? Es que, no, doctor, me maquillo todas las varices. Dije, bueno, me levanto 2 horas antes para empezar a arreglarme todo y maquillar mis varices, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay ese tipo de paciente realmente que no tiene síntomas y únicamente estamos trabajando con un paciente en estadio C1 asintomático, ¿no? Claro, ahí sí es un paciente que viene muy exigente, ¿no? Y es un paciente que, bueno, también hay que ser muy honestos. Si tenemos la experiencia, tenemos buen pulso, ¿verdad? Esto es bien importante para tratar las telangiectasias. Nos van a tocar muchos pacientes también que ya vienen de sesiones de láser. Incluso me han tocado unos que les han puesto ozono, que los han metido a cámara hiperbárica, ¿no? Y bueno, hasta ciertos remedios, ¿no? Que bueno, hasta luego nos da risa, ¿no? Ya cuando se va el paciente y dice, bueno, ¿cómo se pudo poner esto a mi paciente, ¿no? Otro de los puntos también muy importante, entonces, tener ubicado qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Porque entonces el paciente que va por un fin estético, necesitamos ser muy cuidadosos, ¿sí? Y tener todos estos cuidados. Ahora, dentro de los puntos, bien, como comenta la doctora Alicia, claro, podemos utilizar perfectamente tanto polidocanol como, que es un agente, ¿verdad?, detergente, o utilizar algún químico, ¿verdad?, como lo puede ser el uso de la glicerina, ¿no? Claro, es un excelente agente esclerosante. Algo también muy importante, porque me ha tocado ver, ¿no? Con los pacientes, es un agente esclerosante, pero para vasos de pequeño, incluso hasta yo agregaría muy pequeño calibre, ¿sí? Hablando específicamente de telangiectasias, ¿no? A lo mejor, y esta imagen del iceberg siempre me gusta mucho, porque también, ¿qué creen? Nos han llegado pacientes, ay, doctor, es que traigo una arañita, y efectivamente lo revisas, es una telangiectasia. Y tú dirías, ah, pues se la cierro, ¿no? Sí, pero a veces hay que ver, y el paciente dice, pero cuando me duele, doctor, ¿no? Y resulta que lo mapeas y vos me prueba el paciente, trae una perforante, ¿no? O trae una, por ejemplo, esa telangiectasia viene de la safena mayor y luego tú revisas, le pones tu ultrasonido y resulta que esa safena mayor está comunicada, viene desde la vena femoral, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, y aquí es cuando tenemos que recordar, o cuando nos sirven, ¿verdad? Nuestras redes R1, R2, R3, ¿sí? En base a la clasificación hemodinámica, porque entonces tenemos que ir corrigiendo esos puntos, porque por más que yo le haga a mi paciente, ¿no? Localmente, pues de nada va a servir, porque ¿qué va a suceder? La propia hipertensión
va a barrer con toda la gente esclerosante, ¿no? Y bueno, y uno de los puntos muy importantes, pues yo empezaba a ver a los amigos y me decían todo, utilizar, por ejemplo, las ondas de ultrasonido, ¿no? Los transductores con altas frecuencias, ¿no? Y vamos a ver qué vemos, ¿no? Ya con transductores arriba de 16 megahertz, ¿no? Es bien interesante cuando lo pones sobre una telangiectasia y te vas a dar cuenta de todo lo que encuentras, ¿no? E incluso cómo le estás llegando hasta el sistema superficial troncular. Siempre muy importante, ¿no? Quedarnos con este punto de, por muy pequeño que sea el vaso, por un aspecto estético, si nosotros estamos dentro del área de la flebología y la linfología, hacer una anamnesis correcta, hacer una exploración completa de nuestro paciente, e incluso, ¿sí? También aquí yo les dejaría una tarea, ¿no? Aunque el paciente vaya por fleboestética, a partir de qué estadio de la clasificación sea, hacemos un mapeo ecográfico, ¿no? Y se van a dar cuenta, a lo mejor antes decíamos, no, a partir de C3 todos se van a mapeo ecográfico, no, ahora hace unos años dijimos, no, a partir de C2 todos se van a mapeo ecográfico, ¿no? Pero yo les dejaré una tarea muy grande, empiecen a mapear a los C1 cuando vemos puras telangiectasias y varices reticulares, y se van a dar cuenta todas esas alteraciones que podemos encontrar. Y bueno, yo me gustaría preguntar, doctora, ¿qué experiencia tiene en el aspecto, por ejemplo, número uno, si ha podido utilizar algún otro equipo de visualización, como a lo mejor el Cyrus, como a lo mejor el BenViewer, ¿no? Que, bueno, yo tuve la experiencia con ellos y, bueno, tampoco fue wow, pero bueno, quisiera saber se ve bonito para el paciente, pero para mí fue algo impráctico, ¿verdad? Segunda, por ejemplo, comparar con otras técnicas, ¿no? Incluso, bueno, me ha tocado reunirme con el doctor Kazuo Miyake, ¿no? Con su técnica de CLACS, ¿no? Que parecería que es, vamos, no me acababa de convencer, tengo que ser muy honesto, ¿no? Pero bueno, ¿qué opina? ¿Cómo puede comparar el uso de la glicerina, por ejemplo, con esto que están haciendo ellos, ¿no? Y tercera, ¿qué hace cuando producimos hiperpigmentación como consecuencia de una ablación química endovenosa? Gracias. Lo escuchamos, doctora Alicia. Sí, claro, con mucho gusto. Sí he tenido oportunidad de usar otros equipos de visualización, el BenViewer en especial. La verdad es que a mí en lo personal me parece una excelente herramienta de marketing. A los pacientes les encanta porque pues se ve, ¿verdad? Un poquito más, es más visual tal vez que el transiluminador como tal. Esa es la parte que a mí me ha funcionado con mis pacientes. La verdad es que para la parte de la esclerosis y para la parte del diagnóstico como tal, no me ha sido útil porque no permite ver muy claramente las características del vaso, ni tampoco al ingresar el esclerosante, la visión no es muy buena. O sea, se ve muy bonito para el paciente, inclusive cuando yo hago mi primer mapeo con transiluminador a los pacientes, pues si está el familiar, lo invito, ¿verdad?, a que se acerque y vea de dónde proviene, ¿no? Si hay una telangiectasia y hay una vena más gruesa debajo que no se ve a simple vista, pues también es muy útil para que el familiar la vea. Pero la verdad, para el tratamiento, el BenViewer no me ha sido útil. No me parece que sea una herramienta mejor o que por lo menos compita con el transiluminador. La verdad, en mi experiencia, no. Y en cuanto a otras técnicas, pues he tenido algunas experiencias de pacientes con láser, por ejemplo, y algunas experiencias de pacientes que han recibido tratamientos con ozono. En cuanto al láser, la verdad es que hay algunos con resultados muy buenos, solamente que el tiempo del periodo en el que hay este cambio estético, pues la verdad es que es largo. En general, el tratamiento estético también eso hay que platicarlo con nuestros pacientes. Es un proceso, ¿no? Tuve hace tiempo una paciente que me vino a visitar, había recibido recién su liquidación porque renunció a su trabajo y porque iba a casar, iba a irse a vivir a otro país y tenía unos planes muy, pues ya delimitados. Entonces vino a verme y me dijo, doctora, aquí tengo todo el dinero de mi liquidación, quiero que me quite todas mis venas porque la próxima semana me caso y me voy a Cancún y pues quiero que me deje sin una variz. Pues es muy importante explicarles a los pacientes
cuando van por estética, porque a veces ellos vienen con la idea de que es un tratamiento mágico, ¿no? Por esto que se ve, por ejemplo, en los videos de TikTok, de YouTube, donde se ingresa el esclerosante y la vena se borra, pues los pacientes piensan que es así, pero hay que explicarles pues que son parte de una patología y que requieren un proceso. Si bien el tiempo que tarda varía de paciente en paciente, lo que yo he observado es que el láser da excelentes resultados, solo que el periodo de avance es más lento. También he tenido experiencia con la radiofrecuencia, con un aparatito que se llama Spider de radiofrecuencia. Funciona muy bien para telangiectasias generalmente que están en cara o que son muy pequeñas. También es un tratamiento un poco más largo, pero también da muy buenos resultados. Solamente que ahí sí son vasos muy pequeños. Esa es mi experiencia. Y en cuanto a los pacientes con ozono, pues he visto que hay una mejoría local en el momento, pero generalmente hay una, o sea, la telangiectasia que se elimina en un gran porcentaje regresa, justo por eso acuden acá con nosotros, porque generalmente no se trata la vena que está dando esa fuga, que lleva esa presión, entonces solo se quitan las superficiales, muy pequeñas, y pues como la presión no se corrige, la hipertensión no se corrige, pues regresa. Y finalmente, en cuanto a la pigmentación, sí he tenido oportunidad. Mi maestro, el doctor Cuauhtémoc Ramírez, siempre me decía una frase que recuerdo mucho y que me sirve, ¿no? Dice que un paciente te puede perdonar una reacción adversa o un error, pero no te perdona un abandono. Entonces, el primer paso, en mi experiencia en cuanto a la pigmentación, se da antes de que nos suceda. ¿Cómo? Teniendo una excelente comunicación con el paciente. Esto no lo demos por hecho. Hay que explicarle qué puede suceder. Aunque la paciente tenga muy poco riesgo o el paciente tenga muy poco riesgo, siempre hay que explicarles que es una posibilidad que puede suceder. Y si llega a suceder, pues hay que tomar nuestra responsabilidad. ¿En qué sentido? En acompañar al paciente, explicarle que es algo que tiene que ver con varios factores y que le vamos a dar un seguimiento. Afortunadamente, un porcentaje muy alto de la pigmentación lo que requiere es tiempo, aunque hay otro porcentaje pues que puede permanecer por un tiempo largo. En mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, que ha ayudado un poquito a recortar este tiempo, es retina. Normalmente empezamos a aplicarlo a tolerancia del paciente porque algunos pueden tener algunas molestias. Yo generalmente empiezo con 0.025, primero una vez a la semana, colocado con un cotonete sobre el área de pigmentación, una vez por semana, que el paciente tenga muy buena hidratación de esa zona. Claro, todo esto después de descartar que no sea que no haya trombitos de los que se forman después de la esclerosis. Si hay trombitos, hay que liberarlos pronto, porque eso disminuye el riesgo de que la pigmentación sea de mayor duración. Y entonces empezamos con el retina, primero una vez a la semana, después en días salteados 2 veces a la semana, después 3 veces a la semana, cada secuencia por una semana, a tolerancia del paciente. Hay pacientes que requieren más. Claro, con las precauciones necesarias del sol y todo este aspecto, hasta que el paciente puede estarlo utilizando prácticamente todos los días, ¿no? En una cantidad mínima, solamente sobre esa zona, para que podamos ver una mejoría. No las va a quitar de inmediato la pigmentación, pero sí va a irla reduciendo a una velocidad mayor que si no lo utilizaran. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra experiencia. Muchísimas gracias, doctora, muy clara, concisa con su experiencia. Abrimos el chat al público en general. Tenemos una pregunta. La doctora Daniela Jiménez está preguntando a usted, doctora Alicia, ¿cuál es el límite de tratamiento que optas para las telangiectasias? Es decir, aunque sean diminutas, ¿a cuál es tu parámetro? Me imagino que pregunta cuánto es lo más que le das o cuántas sesiones son las que le puedes dar a una vena. Tú que comentaste, doctora, que a veces en una sola sesión no queda, tienen que ser varias. ¿Qué opinas? Normalmente depende de de varios factores. Primero, en el mapeo debemos localizar si hay una vena que esté nutriendo esa telangiectasia. Y tal vez ahí pudiéramos apoyarnos un poquito con el uso de polidocanol en una concentración un poquito más alta que la glicerina, porque el comentario del doctor Serralde es muy cierto. La glicerina, pues es un esclerosante
soft, ¿no? O sea, es un esclerosante para vasos pequeños. Entonces, lo primero es que podamos ver si hay algún indicio de que requiramos hacer una combinación con polidocanol. En cuanto a cantidades, pues varía dependiendo de cada paciente. Y en cuanto al número de sesiones, esa es una pregunta que los pacientes siempre hacen, casi siempre desde la primera vez que nos visitan, ¿no? Yo creo que todos los que hacemos esclero es una pregunta básica. Los pacientes siempre preguntan, oiga doctor, ¿y cuántas sesiones me va a dar? ¿Cuántas sesiones para que ya quede sin ningún vaso? Y yo siempre les pregunto, más bien eso depende de cuál sea el objetivo de usted, ¿verdad? En la parte de la estética, si quiere tratar un área o tratar toda la pierna o que dejemos piernas de quinceañera, porque también se puede, pues eso va a tomar algunas sesiones. Y lo segundo es dependiendo de cómo responde el paciente. Hay pacientes que mejoran estéticamente desde la primera sesión y hay algunos que necesitan un retoque. No hay como tal un límite en cuanto a la cantidad de retoques que se puedan dar. Normalmente, lo que yo hago con mis pacientes es que tratamos un área, a lo mejor de la parte estética, avanzamos a otra y podemos retocar esa misma, siempre y cuando nos mantengamos dentro de los parámetros de la cantidad de esclerosante que sabemos por el consenso que es el volumen máximo que podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso de la glicerina, pues más o menos serían entre 3 y 5 mililitros, que es muchísimo. Entonces, esa parte ese sería el límite. Y en cuanto a sesiones, pues depende de cada paciente, pero no hay como tal un límite específico. Ok, doctora. También pregunta, bueno, creo que ya entendí un poquito más esa pregunta. También preguntan, ¿hasta qué tamaño considera quitar una telangiectasia? Me imagino como la situación de que hay pacientes en los que ellos se siguen viendo una vena y dicen que esa es una vena y que quieren que se la quite. ¿Qué tanto le sigue aplicando a esa vena? Porque a mí me ha tocado pacientes que uno ya no les ve nada, les enseñas y ellos a fuerzas siguen viendo una vena y dicen que quiere que se la quite. Pues yo creo que ahí vale la pena, es muy importante, una herramienta que nos va a servir mucho son las fotos. O sea, que nosotros tengamos una foto del antes y si es posible en cada sesión irla anexando al expediente del paciente para que el paciente vea su evolución. Y mostrarle el transiluminador, pues es una herramienta que nos puede servir mucho para esto, porque a veces los pacientes identifican a lo mejor un moretón, a lo mejor alguna tonalidad anormal, que ellos piensan, como dice el doctor Giovanni, que es una vena y pues ya no lo es. Y pues en ese caso, pues sí, no hay más que hacer más que explicarle. Y otra cosa que nos puede funcionar bien en estas, aunque sean telangiectasias que sean un poquito insistentes, vamos a decir, es primero hacer una valoración completa. El consejo que nos dio el doctor Serralde me parece excelente. Si vemos que hay ciertas características que nos puedan indicar que el paciente requiere una valoración mayor o un Doppler, hay que hacerlo sin problema. Pero en caso de que no, algo que nos puede ayudar a que pueda ser, a lo mejor en un periodo de sesiones más cortas, es utilizar ángulo de seguridad. Ya podremos medir qué tanto, porque también recordemos que nos va a quitar un poquito la visibilidad de la vena, entonces hay que equilibrar un poquito ahí, pero eso también puede ayudar a que el tratamiento pues se acorte, ¿no? Actúe mejor el esclerosante. Doctor Serralde, otra pregunta que hacen, usted que ha manejado mucho el sistema de compresión, compresiones, diferentes tipos de mecanismos de compresión. Pregunta el doctor Carlos que si se debe de aplicar compresión al esclerosar telangiectasias. Ok, esa es una excelente pregunta y se los comento porque, bueno, de hecho, en las últimas guías del American Venous Forum, ¿no? En el último proyecto, fue uno de los puntos de discusión. ¿Comprimo o no comprimo después de un tratamiento a nivel del sistema venoso superficial? Les puedo compartir que las guías, la mayoría de las guías nos va a recomendar que utilicemos compresión después de aplicar escleroterapia. En lo personal, yo sigo aplicando compresión. Ahora, en el último acuerdo del IVF, finalmente quedaron un 50-50. ¿Sí? Creo que hubo desacuerdos, todo. Realmente no nos dejaron muy claro
el por qué sí, el por qué no, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que ver muy bien nuestra experiencia y vean lo que va sucediendo. Y ustedes comparen, ¿qué pasa si comprimo a un paciente? ¿De acuerdo? Por supuesto, si nosotros vemos dentro del proceso fisiológico, vea la compresión, nos va a ayudar a reducir el proceso inflamatorio. Si nosotros vemos, nos va a ayudar a una mayor tasa de oclusión, menor posibilidad de recanalización. Y también dense cuenta, el propio esclerotrombo, que a lo mejor es un término que a mí sí me gusta utilizar, ¿verdad? Hay gente que dice sangre retenida, ¿verdad? O algunos nada más le dicen el trombus, ¿no? Va a ser menor cuando nosotros aplicamos terapia de compresión. Y lo que sí está demostrado es, si yo aplico, por ejemplo, una compresión local en los vasos que cerré y añado a esto la compresión extrínseca o la compresión, hablamos de su prenda o hablamos de un vendaje, vamos a tener un efecto aditivo en sistemas de compresión y esto, desde mi punto de vista, sí incrementa la tasa de éxito, disminuye el esclerotrombo, menor inflamación y mejor respuesta al tratamiento. Es lo que yo les puedo compartir. Muchas gracias, doctor. Yo aquí aunado a esto, yo también estoy mucho de la idea, todo depende de la experiencia de cada uno y los beneficios que vayan obteniendo al estar haciendo sus tratamientos. Última pregunta, porque se nos está yendo el tiempo, doctora Alicia, contestarla un poquito rápido para no pasarnos del tiempo. Pregunta a la doctora Cindy, perdón. ¿Puedo aplicar hidrocortisona antes del uso del retin en la zona oscura o únicamente el retin? ¿O puedo usar otro aclarante como hidroquinona? En mi experiencia, la hidrocortisona antes de retin no nos ha funcionado bien. Sí utilizamos la hidrocortisona en casos, por ejemplo, donde hubo a lo mejor esta trombosis por esclero, tal vez un par de días después de que se hace el drenaje, pudiéramos utilizar la hidrocortisona y nos ayuda como en la parte aguda. Pero combinarla con el retin, la verdad que no nos ha dado un resultado diferente al retin solo. Y en cuanto a la hidroquinona, sí la hemos utilizado, pero hemos tenido algunos casos de atrofia cutánea con los pacientes. Entonces hay algunos pacientes, tal vez no sé si sea en nuestro medio, que llegan a pigmentar un poquito como una reacción, entonces la verdad que la hemos dejado. A nosotros no nos ha funcionado muy bien. Ok. Pues muchísimas gracias. Les agradezco a todos. Le doy, los que tengan preguntas pueden irlas haciendo, pueden mandarlas, si no las alcanzamos a contestar, se las contestaremos después. Quiero agradecerle a la doctora Lugo por su presentación, por su charla muy amena, muy didáctica, al doctor Serralde por sus comentarios muy acertados, siempre dándonos la actualización, lo más nuevo que hay hoy en día. Muchísimas gracias y le cedo la palabra, doctora Alicia, de cómo se sintió, algún comentario que quiera hacer. Pues, como les decía, les agradezco mucho la oportunidad, doctor, de organizar este tipo de actividades donde podemos, pues, platicar y podemos también, ¿por qué no?, aprender de las experiencias de los demás compañeros. Esperemos que se sigan realizando. Y como les comentaba, estoy para servirles. Cualquier duda, cualquier comentario será bien recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Doctor Serralde. Sí, pues bueno, doctora Alicia, muchas gracias. Un placer, como siempre, todas las oportunidades que tenemos de compartir y convivir en todos estos eventos. Te agradezco mucho lo que nos has enseñado, ¿verdad? Y estos pasos y cómo cuidar a nuestro paciente. Y si algo me queda muy claro es que la trombectomía percutánea creo que es la herramienta primordial para disminuir esta hiperpigmentación en nuestros pacientes, que será un coco en los padecimientos fleboestéticos. Muchas gracias. Doctor Giovanni, muchas gracias por la invitación, honrado con esta distinguida participación y bueno, y a todos ustedes, al doctor Vega, también me dio mucho gusto por ahí verlo, y a todos ustedes me da mucho gusto saludarlos, ¿verdad? Podernos reunir y esperemos pronto podamos coincidir, que no sea hasta el Congreso de la Academia, sino en otros eventos más. Les mando un fuerte abrazo a todos y excelente noche. Gracias. Muchísimas gracias, les agradezco a todos. Veo que hay médicos
conectados desde Guatemala y otros países de aquí de México. Les agradezco, doctores, estar aquí presentes. Saben que este es un lugar abierto para todos, quitarnos dudas, y Flebología en Foco sigue y seguirá mientras ustedes nos permitan seguirnos escuchando y seguir queriendo aprender cada día más de los profesionales en México, y posteriormente empezaremos a invitar a médicos de otros países también a que compartan sus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias, les agradezco y bonita noche a todos. Hasta luego.